Mi siguiente invitado es el licenciado Leonel Sanjur. Él es contador público autorizado. Ha sido es miembro de los contadores chiricanos. Y don Leonel, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Buenos días, gracias Fernando. Buenos días y aquí estamos a la orden para lo que me quiera preguntar. Bueno, es que me llama la atención porque usted desde hace tiempo ha venido constantemente pidiéndole a la Contraloría que investigue las cuentas del Suntra. ¿Por qué? Bien, nosotros en el día de ayer, en efecto, sí le solicitamos mediante un correo electrónico a la Contraloría y también le enviamos un correo electrónico a la ministra de Trabajo Sí. solicitándole a través de este correo que se haga una revisión sobre las cuentas del Suntrap en cuanto tenga que ver con los aportes que se dan a través del seguro educativo. ¿Y por qué a través del seguro educativo? Porque el seguro educativo es un aporte que hacen los empleados de este país a través de la planilla del Seguro Social, en donde el empleado aporta $1.25 por cada $100 de ingreso y el patrono aporta $1.50 por cada $100 de salario, y eso se usa para trabajar temas relacionados a la parte educativa. Eso también alimenta en alguna forma el Fondo Especial de la Calidad de la Educación y también se utiliza para fomentar la educación sindical. Entonces, si ellos reciben fondos de del presupuesto general, entonces deben rendir cuenta de esos fondos. También el fondo educativo se alimenta de las declaraciones de renta de los contribuyentes que hacen declaraciones de renta directamente como personas naturales que son declarantes. Entonces ellos pagan por cada $100 $2.75 para alimentar ese fondo. Entonces, si se está utilizando recursos del Estado, se está utilizando recursos de todos los panameños, entonces requerimos que eso sea investigado y se identifique con claridad en qué se han usado esos Pero hay recursos. algo Y que si le dé el indicio de que se ha usado irregularmente ese fondo. Y además, ¿por qué Bueno, al yo sé que Suntrack lo y no determina la auditoría. Si al los fondos resto se usaron de bien, los pues no ha pasado sindicatos del nada. país? Pero si no hay un uso correcto de esos fondos, entonces que se defina lo que corresponde allí. Igual pasa también con el fondo del seguro educativo que se le da a los gremios magisteriales. Igualmente ese fondo debe ser investigado también porque aquí se habla de algunas cantidades sustanciales que Sí. se han dado y no hay respuestas, no hay rendición de cuentas de eso, no hay información sobre eso, y nosotros no podemos estar en una provincia, como decía el señor Flores en la intervención anterior, estamos básicamente secuestrados y estamos secuestrados prácticamente por recursos que estamos siendo aportados por quienes en este país generamos los ingresos al presupuesto para que el presupuesto genere esos valores para ser usados en educación de calidad, tanto a nivel del MEDUCA como también en educación sindical a nivel del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Bueno, la pregunta es, y usted está en Chiriquí, Sí, señores. pues ¿cuánto cree usted que le ha costado a la provincia esta paralización? Además de, de no encontrar insumos básicos como gasolina o gas en una familia común y Mira, corriente. si bien aquí hay un costo económico frente Sí. a toda esta situación, también hay un costo emocional, pero también aquí, como he dicho en otras ocasiones, esta situación genera o un doble homicidio o un doble suicidio. El señor Flores decía que por lo menos unas 100 empresas ayer no pudieron pagar su salario. Si esas 100 empresas no pudieron pagar los salarios a los empleados, también son empresas que en alguna forma no pudieron contribuir con el seguro educativo en las planillas que debieron enviar. Entonces, eso está afectando en alguna forma la alimentación del presupuesto general, también afecta esos subsidios que se le dan a grupos
sindicales, ese subsidio que se le da a grupos gremiales como en el Ministerio de Educación también afecta a esos subsidios que se le dan a los hermanos indígenas. Y entonces aquí estamos hablando de que queremos evitar una muerte por el tema de la mina, pero también estamos provocando otras muertes y aquí va a venir unas muertes que pudieran ser hasta cruzadas en el sentido de que al no tener el recurso, el presupuesto, no se van a poder sostener los subsidios. Entonces, ese es un tema fundamental en esta situación, pero aquí no es tanto hablar de la parte económica, aquí es hablar un poco de el secuestro que tiene la provincia, de liberar las vías. Nosotros aquí tenemos 20 y pico de días que no hay una circulación acorde. El tema de la seguridad, de la paz social, de la movilización a nivel de la provincia. Y ya, Fernando, que me preguntas ese punto, desde aquí nosotros hacemos un llamado muy respetuoso al Ejecutivo a que se haga un consejo de gabinete aquí en la provincia de Chiriquí para dar una salida a esta situación. Y si por lo menos el consejo de gabinete no puede ocurrir, por lo menos que los ministros vinculados a esta crisis vengan aquí a Chiriquí a conversar con quienes hemos estado batallando aquí por la apertura de las vías, ya sea el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Trabajo, el MIDA, todos estos ministerios que de alguna forma están vinculados con esta crisis, pero nosotros debemos restablecer la paz social en la provincia, que es más importante ahorita mismo. No podemos seguir con todo este desorden que está ocurriendo, una provincia secuestrada totalmente, una provincia inmovilizada en donde no existe la paz social, filas enormes de gente para tomar combustible y cuando lleguen a la estación de gasolina ya no hay combustible. Nosotros tenemos una amiga que se metió a la fila a las 11:30 de la noche, llegó a las 6:30 de la mañana a la estación de gasolina y ya no había combustible. Tenemos otra persona que llegó a la fila a las 3:30 de la mañana y tomó combustible a las 2:30 del día, 9 horas haciendo fila para tomar $20 de combustible. Entonces eso no puede ser, estamos agotando emocionalmente a la población y eso afecta mucho más que cualquier otra situación económica. ¿Quién va a curar la parte de la salud emocional de la población? Bueno, ¿quién va a cobrar y quién va a pagar esa salud emocional? Y sobre todo, ¿no cree que después de esto se cree un grado de xenofobia hacia los indígenas por parte de la población chiricana, después de este cierre abrupto y irracional que han hecho en el Salado y en el área del oriente chiricano? No, en todo el área, incluso pudiéramos mirarlo desde Tolé, incluso las situaciones que ocurren en tierras altas. Yo no creo que pudiera darse eso. Mira, nosotros, y cuando digo nosotros, lo hablo más a nivel de APEDE, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Sí. aquí en Chiriquí hemos estado planteando desde el 2012, porque este no es la primera vez que ocurre el problema con los indígenas. En el 2012 lo planteamos, el año pasado estuvimos casi un mes cerrado. Ya la crisis anterior ocurrió 10 años después, ahora esto ocurre 14 meses, entonces va a ocurrir dentro de 6 meses a lo mejor, porque cada vez que ocurre la crisis es menos tiempo. Pero nosotros hemos venido hablando de la necesidad de integrar la población indígena al desarrollo del país y al desarrollo de la provincia, porque en la provincia de Chiriquí es donde más este tema se resiente, pero también somos los más aislados de todo el país. Ustedes allá en Panamá no viven las angustias que se viven aquí en Chiriquí con este cierre. Claro. ¿Por qué? Porque ustedes tienen otra realidad, nosotros acá tenemos otro problema, nosotros acá tenemos otras situaciones, como decía el señor Flores en la intervención anterior. ¿Por qué tenemos que estar en este aislamiento? Y en el fondo tampoco creo mucho en ese concepto de que esto sea una revolución Molecular molecular disipada. disipada, porque en el fondo hay cosas que no coinciden y también es una teoría que no está totalmente probada. Entonces yo creo que necesitamos algunas acciones, necesitamos resolver este tema, necesitamos restablecer la paz social de la provincia, necesitamos vías libres para todos, porque así como también hay derecho a la protesta, también tenemos derecho a la circulación. Como he dicho en otras ocasiones, cuando dos derechos entran en colisión, hay que tomar en cuenta
quiénes son los más afectados en el otro derecho. Y aquí hay una población totalmente afectada. Nosotros necesitamos que los estudiantes regresen a sus clases, nosotros necesitamos que la población circule, nosotros necesitamos que haya paz social en la provincia. Así es. Leonel Sanjur es contador público autorizado y miembro de la CAMAPEDE en Chiriquí y de la Asociación de Contadores Públicos Chiricanos, en esta petición que ha hecho en reiteradas ocasiones para que se investiguen las cuentas del Suntrack, aparte de la Contraloría.